Bienvenido, bienvenida a Lecciones de Vida. Hace unos años, una revista mostraba la caricatura de un empresario que estaba en una oficina frente a un grupo de otros ejecutivos. Sostenía una caja de detergente en las manos y se la mostraba a los demás. Señalaba con orgullo la palabra nuevo, que aparecía en grandes letras rojas en la caja, lo que implicaba, por supuesto, que el producto era nuevo. El ejecutivo luego dijo: lo que es nuevo en la caja es la palabra nuevo. En otras palabras, todo lo que cambiaba, todo lo nuevo, simplemente era la palabra nuevo en la caja. Todo lo demás era igual que siempre. ¿Sabes que en cierto sentido se podría decir lo mismo del nuevo pacto? Que es así. La base del pacto, la esperanza básica que tiene para nosotros, las condiciones básicas son las mismas que se encuentran en el antiguo pacto. Siempre ha sido un pacto de gracia, de la gracia y la misericordia de Dios. Un pacto basado en un amor que trasciende las debilidades y las derrotas humanas. La premisa original del pacto no ha variado con el tiempo. Sin embargo, cada vez que se ha ofrecido un pacto, la humanidad, con su naturaleza caída y pecaminosa, ha infringido ese contrato. Pero Dios no se ha rendido con nosotros, todavía nos ofrece la salvación si decidimos aceptarla. ¿Qué paralelismos existen entre el antiguo y el nuevo pacto? ¿Qué papel juega la ley en el pacto? ¿Con quiénes hicieron los pactos? ¿Qué quiere decir el libro de Hebreos con un mejor pacto? ¿Qué relación hay entre el pacto y el santuario celestial? Este es un tema fascinante que echa por tierra la teoría de las dispensaciones y otros errores de interpretación. Mantente en sintonía. Comencemos con estos textos de Jeremías. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Es evidente que el nuevo pacto no es algo muy diferente del antiguo pacto hecho con Israel en el monte Sinaí. De hecho, el problema con el pacto de Sinaí no era que fuera antiguo o anticuado, el problema era que se había roto. Muchas facetas del antiguo pacto siguen estando en el nuevo. El nuevo pacto es, en cierto sentido, un pacto renovado. Es la culminación o el cumplimiento del primero. En realidad, no había nada de malo en el antiguo pacto. Este fracasó porque el antiguo Israel repetidamente incumplió. Rompió esas relaciones, rompió las condiciones de ese pacto. Desafortunadamente, una forma insensibilizada, dura de adoración llamada ritualismo bloqueó el corazón de Israel. El problema siempre estuvo del lado humano, no de parte de Dios. Así ha sido siempre y continúa siendo ahora. Aunque el Señor dice que escribirá la ley en nuestro corazón y la colocará dentro de nosotros, todavía enfatiza que perdonará nuestro pecado e iniquidad que violan la ley escrita en el corazón. Ahora, ¿cómo podrías tú usar los versículos de hoy para responder al argumento de que, de alguna manera, los 10 mandamientos, específicamente el sábado, ahora quedaron anulados bajo la ley, bajo el nuevo pacto? ¿Hay algo en estos pasajes que indique ese argumento? Por supuesto que no, amados. En todo caso, ¿cómo se pueden usar estos versículos para probar la perpetuidad de la ley? Repásalo, por favor, porque allí está la promesa de que Él haría un nuevo pacto. En realidad está reafirmando las cosas, no dando algo nuevo y dejando atrás lo que Él dijo antes. Cuando el reino del sur, o sea, Judá, estaba llegando a su fin y el pueblo fue llevado en cautiverio por Babilonia, Dios anunció a través del profeta Jeremías el nuevo pacto.
Esta es la primera vez que se expresa esta noción en la Biblia. Sin embargo, cuando el reino del norte, o sea, las 10 tribus de Israel, estaba a punto de ser destruido, unos 150 años antes de la época de Jeremías, esta vez Oseas volvió a mencionar la idea de otro pacto. Mira Oseas capítulo 2, versículos 18 al 20. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conoceréis a Jehová. Observa el paralelismo entre lo que el Señor dice a su pueblo y lo que le dijo en Jeremías 31 al 34. En estos momentos de la historia en los que los planes de Dios para su pueblo del pacto se vieron obstaculizados por su rebelión e incredulidad, resulta que Dios ahora envió profetas para proclamar que la historia del pacto con sus fieles no había llegado a su fin, sin importar cuán infiel haya sido su pueblo, sin importar la apostasía, la rebelión, la desobediencia entre ellos. El Señor aún proclama su disposición a entablar una relación de pacto con todos los que estén dispuestos a arrepentirse, obedecer y reclamar sus promesas. Y en los siguientes versículos, aunque no menciona específicamente un nuevo pacto, ¿qué elementos se encuentran entre ellos que reflejan los principios que están detrás del nuevo pacto? Vamos a ver algunos versículos más en la Biblia para que veamos la concordancia que hay, que son pactos, hermano, que por así decir se superponen. No que uno anula al anterior, sino es reforzado con nuevos elementos que le dan mayor validez a la gracia y al amor de Dios por nosotros. Ezequiel 11, 19, luego Ezequiel 36. Nos dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne y les daré un corazón de carne. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Os daré corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Veamos el Antiguo y el Nuevo Pacto. En Isaías 56 nos dice lo siguiente. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle. Escucha, a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos, sus sacrificios serán aceptos en mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración. ¿Para quiénes? Para todos los pueblos. Ahora Jeremías declara que el nuevo pacto se hará con la casa de Israel. ¿Significa entonces esto que solo la simiente literal de Abraham, los judíos de sangre y nacimiento, recibirán la promesa del pacto? No, aquí está claro. Dios quería que ellos sean el vehículo para que todo el mundo finalmente acepte el plan y entre en pacto, el plan de salvación. De hecho, esto que se menciona aquí ni siquiera se aplicaba en los tiempos del Antiguo Testamento. Por supuesto que es cierto que la nación hebrea en su conjunto se le entregaron las promesas del pacto. Sin embargo, nadie quedaba excluido. Al contrario, todos, judíos o gentiles, recibían la invitación a participar de las promesas, pero tenían que estar de acuerdo para entrar en ese pacto. Por cierto, hoy no es diferente. El pacto del Sinaí no era un pacto de obras, no. En Éxodo 5, 22, 23, hay una pregunta que hace Moisés que se planteó en forma de una indignación cósmica, única, que buscaba conocer el poder, las cualidades y el carácter de Yahvé, de Jehová. Y la respuesta de Dios reveló el significado de su nombre, en lugar de un título o una denominación. El nombre de Yahvé se refiere a una relación. Conocer el significado del Señor es saber lo que Él puede hacer por Israel. Ellos habían escuchado el nombre Yahvé, pero demostraron fe al confiar en lo que Él podía hacer por ellos como su Dios. Y hoy es igual, amados. En Éxodo, el pacto se basa en dos motivaciones posibles. La primera era si Israel, por sus propias fuerzas, haría lo que Dios había dicho. Y la segunda era si Israel obedecería
las obligaciones del pacto por fe a través de la gracia fortalecedora provista misericordiosamente por el Supremo Yo Soy. Y aquí quiero tocar un punto, hermanos, que es tal vez el más común entre el mundo evangélico, el dispensacionalismo, que en realidad es una falsa comprensión del Evangelio y cómo Dios salva. Limita el tiempo del pacto de gracia. Divide la historia de la Biblia en 7 períodos, lo que enseña que Dios obra según ellos de manera diferente en cada uno de estos períodos. Una dispensación es un lapso durante el cual se examina a la humanidad con respecto a alguna revelación específica de la voluntad de Dios. Y cada dispensación, de acuerdo a esta, yo diría, teoría, termina con un juicio divino. Por ende hay una dispensación de la ley y una dispensación de la gracia en medio de las dispensaciones. Por lo tanto, quienes sostienen tenazmente este punto de vista intentan en vano dividir la armonía bíblica entre la ley y el Evangelio. No les cuadra y hay que dividirla, hay que separarla. Cristo siempre ha querido hacer 3 cosas con su pueblo. Internalizar la ley moral de Dios en el corazón de su pueblo. Número 2, individualizar el conocimiento salvífico de Dios, de modo que cada israelita, sin excepción, tenga una relación personal e inmediata con Dios. O sea, algo personal y también como pueblo, como corporación. Y número 3, perdonar los pecados del pueblo de Dios. Y nunca más me acordaré de sus pecados, dice Dios. Eso está en el Antiguo Pacto y está en el Nuevo Pacto. Aunque del Nuevo Pacto se dice que es mejor, realmente no hay diferencia en los elementos básicos que componen tanto el Antiguo Pacto como el Nuevo Pacto. Es el mismo Dios que ofrece la salvación de la misma manera, por gracia. Éxodo 34, y luego vamos a Romanos para compararlo. Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es el mismo Dios que busca un pueblo que por fe reclamará sus promesas de perdón. Es el mismo Dios que busca escribir la ley en el corazón de quienes lo seguirán en una relación de fe, sean judíos o gentiles. Mira lo que dice el autor de Hebreos, que yo creo firmemente que es el apóstol San Pablo. Eso ha sido revelado a la sierva del Señor, a Elena de White, y lo creo firmemente. Dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. En el Nuevo Testamento, los judíos al responder a la elección de la gracia recibieron a Jesucristo y su evangelio. Por un tiempo el corazón de la iglesia, el remanente escogido por gracia, en contraste con aquellos que fueron endurecidos, parece allí haber un contraste, ¿verdad? Pero Dios siempre ha tenido, hermanos, un grupo, su remanente, sus fieles que entran a un pacto y le siguen. Y están aquellos también que rompen el pacto y se endurecen. Y ahora entendemos que ahora es un mejor pacto. ¿Por qué? Porque ahora Jesús está presente en persona y ahora lo podemos ver. Y así lo pudieron ver los discípulos. Y ahora los gentiles, que antes no creían, aceptaron el Evangelio, fueron injertados en el verdadero pueblo de Dios, conformado por creyentes sin importar de qué pueblo o raza pertenecieran. Así que los gentiles, en aquel tiempo sin Cristo, también dice alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, ahora son atraídos por la sangre de Cristo. ¿Captas tú por qué el mejor pacto? Antes era por fe, ahora era por fe y lo pudieron ellos comprobar. Cristo es ahora el mediador del nuevo pacto para todos los creyentes, independientemente de la nacionalidad o raza. Había llegado el momento. Y el clímax de ese pacto, Dios quería, tal vez, al venir a esta tierra, a sentarse, a estar entre nosotros. Bueno, vamos a ver, profundizar un poquito más de qué es esto del mejor pacto. Vamos a Hebreos capítulo 8, versículos 7 y 8. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré en la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. ¿En qué sentido un pacto es mejor que el otro? ¿Dónde radica la culpa del fracaso del antiguo pacto? ¿Por qué Dios tuvo que renovarlo? No fue porque Dios se equivocó, sino vez tras vez los seres humanos fallamos.
El problema del antiguo pacto no era el pacto en sí, hermano, sino el hecho de que el pueblo no lo aceptó por fe. Eso está claramente expuesto en Hebreos 4. La superioridad de lo nuevo sobre lo viejo radica en que Jesús, en lugar de revelarse solo a través de los sacrificios de animales, como en el antiguo pacto, ahora aparece en la realidad de su vida, su muerte y su ministerio sumo sacerdotal. Dios con nosotros. En otras palabras, la salvación que se ofrece en el antiguo pacto es la misma que se ofrece en el nuevo pacto. Sin embargo, en el nuevo se manifiesta una revelación mayor y más completa del Dios del pacto y el amor que tiene por la humanidad caída. Es mejor porque todo lo que se había enseñado a través de símbolos y tipos en el Antiguo Testamento ahora ha encontrado su cumplimiento en Jesús, cuya vida sin pecado, su muerte y su ministerio sumo sacerdotal se simbolizaban en el servicio del santuario terrenal. No obstante, ahora en lugar de símbolos, tipos y ejemplos, tenemos al mismo Jesús, no solo como el Cordero inmolado que derramó su sangre por nuestro pecado, sino además se representa como nuestro sumo sacerdote celestial, que hoy vive e intercede por nosotros en nuestro favor. ¡Qué mensaje para presentar al mundo, amados! Aunque la salvación que ofrece es la misma, esta revelación más completa de sí mismo y la salvación que se halla en él, según lo revela el nuevo pacto, la hacen superior al antiguo pacto. Y voy a hacer una pausa, poner otro ejemplo más. Hoy hablamos y miramos hacia el futuro, a la tierra nueva que Jesús ha de dar, el cielo, las maravillas que tiene preparado, y anhelamos y visualizamos y vamos por fe. Pero llegará el momento que estaremos allí por la gracia de Dios y será algo real. En ese sentido, hermanos, ese momento será muy superior al que vivimos ahora. De esa manera, el antiguo pacto era todo por fe apuntando, y ahora ellos veían con sus propios ojos, estaban viviendo la realidad. Piensa en esto, ¿por qué conocer la vida, la muerte y el misterio del sumo sacerdote de Cristo en nuestro favor nos da una mejor comprensión de Dios que si solo contáramos con un ritual de servicio del santuario terrenal con sacrificios de animales? Hoy tenemos abundancia de luz. La historia lo indica, Jesús vino, vivió entre nosotros, pronto regresará. Todos sus sacrificios apuntaban a su vida y ministerio. Y llegó el momento y lo vimos con nuestros ojos, lo vieron nuestros antepasados. Es por eso que el libro de Hebreos pone un gran énfasis en Jesús como nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial, porque es lo que está haciendo hoy. Hoy Él vive. Ya no es por figura, sino que es real, está viviendo. El Cordero de Dios murió, resucitó, hoy intercede. De hecho, la exposición más clara del Nuevo Pacto del Nuevo Testamento se encuentra en el libro de Hebreos. Todo un libro que nos habla de lo que Jesús está haciendo hoy en el santuario celestial, con su énfasis en Cristo como sumo sacerdote. No es casualidad, el ministerio celestial de Cristo está íntimamente ligado a las promesas del Nuevo Pacto. El servicio del santuario del Antiguo Testamento era el medio por el que se enseñaban las verdades del Antiguo Pacto. Se centraba en el sacrificio y la mediación. Se sacrificaban animales, los sacerdotes mediaban con su sangre. Por supuesto, todo esto eran símbolos de la salvación que encontramos solo en Jesús. No se hallaban esos símbolos la salvación y tristemente pusieron los ojos en esos símbolos y no vieron más allá. Hebreos 10:4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por supuesto que no, esos eran símbolos que apuntaban a aquel que sí que quita el pecado. ¿Por qué es que no hay salvación en la muerte de estos animales? Porque no son más que animales que representan algo, no son la realidad. La muerte de un animal no es suficiente para salvar. Todos estos sacrificios y la mediación sacerdotal que los acompañaban tuvieron su cumplimiento en Cristo. Por eso el velo del templo se abrió, se rasgó, diciendo, se acabó el sistema de sacrificios, se acabó los corderitos muertos, se acabaron todos esos sistemas que apuntaban, porque ahora tienen su cumplimiento en Jesús. Y ahora en lugar del corderito tenemos la Santa Cena. De lo que Jesús hizo, murió, derramó su sangre por nosotros. Jesús se convirtió en el sacrificio que es la base de la sangre del nuevo pacto. La sangre de Cristo ratificó el nuevo pacto, haciendo que el pacto del Sinaí y sus sacrificios sean antiguos o inválidos, o sea, en otras palabras, encontró su cumplimiento. Es como, hermanos, cuando vas en un viaje y dice tantos kilómetros, tantas millas para llegar a tal lugar. Cuando llegas, llegaste, se acabó el viaje. Y aquí todos esos símbolos anunciaban que llegarían. Y cuando llegó el Mesías, todo se cumplió en él.
El verdadero sacrificio fue hecho de una vez y para siempre. Y una vez que Cristo murió, ya no hubo más necesidad de matar y ofrecer ningún animal. Y ahora vivimos más allá de ese evento, estamos mirando hacia atrás, hacia el pasado. Ellos miraban hacia el futuro cuando eso ocurría, nosotros miramos cuando eso ocurrió. Y la salvación siempre de la misma manera, por la gracia, por lo que el Cordero de Dios iba a hacer y lo que hizo. Y hoy miramos eso y lo que está haciendo hoy en el santuario celestial. Hermanos, por eso la verdad del santuario es el corazón mismo, el centro de nuestra fe. Y no comprender la verdad del santuario es no comprender el Evangelio en su totalidad. No es comprenderlo en un sentido básico. Los servicios del santuario terrenal habían completado su función. Y Mateo 27, como dice, cuenta cómo se rasgó el velo del santuario terrenal cuando Jesús murió. Por eso pregunto, ¿cómo nos ayuda este hecho a entender por qué el santuario terrenal había quedado sin efecto? Y ahora tenemos que poner los ojos en el santuario celestial, en el original, el ministerio sacerdotal. Esos levitas que ofrecían y mediaban los sacrificios en el santuario terrenal en favor del pueblo, estaba vinculado a estos sacrificios de animales, por supuesto. Pero una vez que terminaron los sacrificios, terminó también la necesidad de su ministerio. Ya estos sacerdotes terrenales no tenían más nada que hacer porque había un sumo sacerdote. Todo se había cumplido ya en Jesús. Pero hay organizaciones religiosas que están tratando de restablecer el sacerdocio terrenal, hermanos. Y encontramos muchas denominaciones que están tratando de volver a lo mismo, cuando de esa manera están anulando lo que Jesús está haciendo. Y es una mezcla muy extraña de elementos. Todo se había cumplido ya en Jesús, quien ahora administraba su propia sangre en el santuario celestial. Y Hebreos enfatiza a Cristo como el sumo sacerdote celestial. Ahora yo sé por qué se llegan a tantos errores, hermano, porque no se estudia el Antiguo Testamento. Y al no estudiar el Antiguo no se puede entender el Nuevo. De paso, el Antiguo era la única Biblia que existía en los días de Jesús. Y Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, en ellas tenéis la vida eterna. Ahora Jesús entra en el santuario celestial, el verdadero. Y los méritos de su sangre derramada, ahora Él nos confiere los méritos. Nuestra única esperanza está en lo que Él está haciendo ahora en el santuario celestial, mediando en nuestro favor. Este, amados, es el fundamento de la esperanza y la promesa que tenemos en el nuevo pacto. ¿Cómo te sientes al saber que incluso hoy Jesús está en el cielo ministrando en tu favor con su sangre? ¿Cuánta confianza y seguridad te da eso con respecto a la salvación? Cuando tú oras, no oras para una oración que va a un lugar y que va directamente donde Jesús está ministrando en el santuario celestial. Por eso es importante entender esta verdad de lo que Jesús está haciendo hoy. Es la verdad presente para esta hora, hermanos. Escucha estas dos citas maravillosas de mi autora favorita, del deseado de toda la gente. Dice, al participar con sus discípulos del pan y el vino, Cristo se comprometió como su Redentor. Les confió el pacto nuevo por medio del cual todos los que lo reciben llegan a ser los hijos de Dios, coherederos con Cristo. Y por medio de este pacto, venía a ser suya toda bendición que el cielo podía conceder para esta vida y la venidera. Este pacto debía ser ratificado con la sangre de Cristo. Y la administración del sacramento debía recordar a los discípulos el sacrificio infinito hecho por cada uno de ellos como parte del gran conjunto de la humanidad caída. Y aquí tenemos otro párrafo más hermoso. Dice, la característica más impresionante de este pacto de paz es la exuberante riqueza de la misericordia perdonadora manifestada al pecador si se arrepiente y se aparta de su pecado. El Espíritu Santo describe al Evangelio como salvación por medio de las tiernas misericordias de nuestro Dios. Porque seré propicio a sus injusticias, declara el Señor, a los que se arrepienten, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Se aparta Dios de la justicia al manifestar misericordias al pecador? No. Dios no puede deshonrar su ley permitiendo que sea transgredida impunemente. Bajo el nuevo pacto, la perfecta obediencia es la condición para recibir vida. Si el pecador se arrepiente y confiesa sus pecados, encontrará perdón. Mediante el sacrificio de Cristo en su favor se le asegura el perdón. Cristo ha satisfecho las demandas de la ley para todo pecador arrepentido y creyente. Y ahora quiero finalizar con estos pensamientos que aunque el antiguo Israel, especialmente en la época de Cristo, cayó en el legalismo, la religión que Jehová dio, que Yahvé dio, nunca fue legalista, amados. Porque desde el Edén siempre se presentó como gracia, la gracia de Dios, ofrecida a quienes la aceptaran con sus términos. Y al aceptar la gracia de Dios y entregarse a ella, el pueblo entabló una relación de pacto con Dios.
Y debido a su tendencia humana, Israel interrumpía continuamente su relación con Dios. Y considerando la tendencia de quienes infringen continuamente su parte en este trato, ¿por qué crees que la historia muestra a Dios acercándose vez tras vez a la humanidad en un intento de entablar una relación de pacto con nosotros? Y además, ¿qué nos dice esta perseverancia sobre el amor de Dios por nosotros? Él sigue y sigue y sigue insistiendo. Por eso alguien dijo que será muy difícil perderse, porque Dios va a usar hasta lo imposible para salvarnos. Oh, amados, ¿por qué deberíamos hoy, con el conocimiento de Cristo y su sacrificio, ser más fieles a Dios que la gente de antaño? Al que mucha luz ha dado, mucho se le demandará. Tenemos asombrosa manifestación del carácter de Dios revelado en Jesús. Tenemos una revelación mucho mayor que la gente de antaño. Ellos no tuvieron lo que tenemos hoy, al menos no tan forma tan clara como nosotros. Deberíamos ser aún más fieles que ellos, hermanos. Deberíamos ser aún más fieles que ellos. Dios nos ayude a tener sus principios de vida grabados en nuestra mente y corazón. Finalmente, Dios tendrá un pueblo tal que habrá entrado en un pacto de corazón. Le ama tanto, no puede hacer otra cosa sino obedecerlo. Y así lo describe justo antes de la segunda venida. Apocalipsis 14:12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Acompáñame en oración. Gracias, nuestro Padre, por amarnos tanto. Gracias porque hoy tenemos abundancia de luz. Pero esto es un privilegio y a la vez una responsabilidad. Que no guardemos esa luz, esa revelación que nos has dado. Que presentemos esto al mundo para que el mundo que anda en tinieblas entre en un pacto de luz contigo, en un pacto que cambie sus vidas y les permita vivir para siempre. Bendícenos. Graba tus principios en nuestra mente y corazón. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Llegado el momento de despedirnos. Será hasta el próximo programa de Lecciones de Vida. Continuemos estudiando la palabra de Dios. Invita a otros a sintonizar, mirar este programa otra vez o al mismo tiempo ir al sitio de internet donde podrás verlo nuevamente y compartirlos con otros. Transfórmate tú en un canal de bendiciones, en un agente vivo de esperanza al compartir la palabra. Dios te bendiga y te guarde y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y en el viaje de la vida las cosas han de terminar bien si haces de la Biblia tu GPS y a Jesús como tu guía. Maranata, Dios te bendiga.